y permiten innovar en cuanto a las organizaciones económicas, ¿no? Y bueno, están las economías de plataforma, digamos, que pueden adoptar distintas modalidades. Las más conocidas son las del reparto, los repartidores, los riders, o por otra parte el transporte de pasajeros, donde la empresa más famosa es Uber. Bueno, básicamente son empresas transnacionales que, digamos, por esa modalidad no están sometidas al pago de impuestos en algunos países, no reciben la inspección del trabajo y, digamos, tampoco celebran los contratos de trabajo según la ley de contratos de trabajo y los aportes al sistema de seguridad social. Bueno, es una forma de organización económica que se instala en esta era del capitalismo cognitivo. Y digamos, la especificidad es que niegan ser empresas y aducen que lo que hacen es conectar directamente a oferentes y demandantes en un mercado utilizando los algoritmos. Bueno, es una innovación realmente muy, pero muy importante desde el punto de vista de la aplicación de la informática, pero también desde el punto de vista de las relaciones de trabajo. Entonces, básicamente es una organización que busca la reducción del capital fijo requerido para la actividad. Y, digamos, son al mismo tiempo las sedes de las plataformas no requieren tampoco mucho espacio físico y las operaciones se desarrollan en el ciberespacio y los medios de trabajo son provistos por los trabajadores. Los objetos de trabajo son inmateriales, básicamente, son los datos. Y la actividad consiste en intermediar mediante ese dispositivo electrónico para entregar las mercancías o prestar los servicios. Y la fuerza de trabajo tiene la particularidad que es como atraída por las plataformas, porque, digamos, se aduce la flexibilidad, la comodidad, la facilidad para ingresar y salir de la actividad, así que serían trabajadores libres y que pueden elegir el territorio, los días o los horarios que más le convienen para trabajar. Y los trabajadores serían vistos como microempresarios o microemprendedores que deciden cuál es la dimensión de la jornada, cuáles son los días y los horarios de trabajo. Es una fuerza de trabajo nómade, tal vez sea esta una particularidad, que se desplaza en el territorio para hacer los repartos. Son jóvenes, nivel educativo superior al promedio, que tienen que estar en muy buen estado de salud, distinto de lo que ocurre con el teletrabajo, donde hay personas con capacidades diferentes que pueden trabajar. Bueno, acá, aun cuando no se les hace un examen médico preocupacional, tienen que estar en buen estado de salud porque tienen que caminar, pedalear o conducir motos durante varias horas y al aire libre. Y también en Argentina se han incorporado a muchos trabajadores extranjeros provenientes de países con menor grado de desarrollo, donde hay represión de alguna manera o un desempleo muy elevado. Se los llama colaboradores, es decir, es un eufemismo, ¿no? Porque eso es para desconocer una dependencia jurídica y ocultar la condición de que son económicamente dependientes, pero que deben disponer de medios de trabajo de su propiedad. Bueno, muchos están en condiciones de pluriempleo y la particularidad es que pueden trabajar incluso para varias empresas de plataforma. Y con respecto a su cantidad, bueno, no hubo un censo, pero se estiman que en Argentina serían más de 100.000 y básicamente en la capital se había hecho una estimación, digamos, con Globo, Rappi, Pedido Ya, que eran aproximadamente llegó a haber 60.000 trabajadores, pero ese número se incrementó varias veces durante la pandemia. Bueno, como relación de trabajo, básicamente no se considera que es un trabajo asalariado, pero antiguamente ya existían con otro nombre, porque eran trabajadores que hacían changas y que llevaban
paquetes o hacían compras de alguna manera, y era una actividad totalmente informal. Y se remuneraba por lo general con una propina que era fijada a voluntad del consumidor. Pero el problema es que desde que se instaura el modo de desarrollo neoliberal, digamos a mediados de los años 70, lo que buscan las empresas, y en este caso las empresas de plataforma, es tratar de evitar que caiga sus tasas de ganancia. Y como hay una restricción en este capitalismo para el aumento de las tasas de ganancia de manera generalizada, lo que se busca es reducir el costo fijo y reducir el costo variable. La reducción del costo fijo, bueno, digamos desde el punto de vista de los edificios donde trabajan son muy pequeños, los medios de trabajo los aporta el trabajador, y digamos las empresas han recurrido a la externalización de la fuerza de trabajo, una externalización física, porque las empresas de plataforma aducen que no tienen empleados, y una exteriorización jurídica, porque no rige para ellos la ley de contrato de trabajo. De modo que es una combinación de abogados laboralistas pro empresarios muy lúcidos, y por otra parte informáticos que han incorporado esas normas, digamos, para evitar que se los reconozca como jurídica y económicamente dependiente. Entonces, hay un sofisticado el sistema, digamos, se los clasifica a los repartidores con categorías de 1 a 5, de 1 a 6, y básicamente se estimula la competencia entre los propios trabajadores, y de alguna manera para que hagan méritos en cuanto a su disponibilidad en días y horarios para aceptar la entrega de los pedidos. Bueno, esta situación es muy importante porque ese puntaje los califica no solamente para recibir un complemento según la remuneración, según el rendimiento, digamos, según el desempeño que tengan, y son evaluados de una manera tercerizada por los clientes y también por las empresas de comercio que proveen los productos a distribuir a los consumidores. Bueno, pero están evaluados anónimamente, digamos, y esa evaluación los pone en algún lugar dentro de la fila, de alguna manera, y el algoritmo les puede asignar los trayectos más lejanos, donde hay más kilómetros, de alguna manera, o ir a los barrios donde puede haber algún problema de robo, de asaltos, de modo que es una evaluación que es muy importante porque no la hace el empleador, que sería la empresa de plataforma, sino que la hace la empresa de comercio y también el propio cliente, pero se hace de una manera anónima y sin que esté presente el trabajador. Bueno, es un sistema de remuneración según el rendimiento, donde sobre el total del precio del producto que transportan, una parte de eso va a la empresa de plataforma, otra parte va para el trabajador, y el resto queda en manos de la empresa de comercio. En nuestro país es muy frecuente que sean las que venden pizzas o empanadas u otros productos. Pero lo importante es que se niega la existencia de una relación salarial. Y bueno, eso hace que el trabajador no tiene la protección de la ley de contrato de trabajo, es decir, vacaciones, licencias por enfermedad, aguinaldo, y tampoco tienen el aporte para la seguridad social, de modo que ellos tienen que hacer de su propio bolsillo, contratarse como monotributistas o como trabajadores autónomos, y contratar una empresa de seguro para evitar los riesgos de tránsito, y no tienen el aporte a la seguridad social. De modo que es una situación clásica de un trabajo precario. Bueno, la recompensa monetaria que reciben es irregular e impredecible. Y básicamente
es importante porque es un trabajo intermitente. Pienso que es la categoría que hay que utilizar. Es decir, que ese trabajador va a ser remunerado solamente en el momento en que está efectuando ese reparto. El tiempo de espera en la fila para recibir la pizza o las empanadas que tiene, eso no se cuenta para la remuneración. De modo que hay algunos que están muchas horas a la espera de poder repartir, pero van a cobrar solamente por aquel esfuerzo que hagan para repartir. Bueno, es decir, que no hay, digamos, no se les reconoce la existencia de una relación salarial para, primero, no darles la categoría de un contrato por tiempo indeterminado y con garantías de estabilidad, y para no considerarlos cubiertos por la ley de contrato de trabajo y con el derecho a los aportes para el sistema de seguridad social. Bueno, es de alguna manera una situación bastante complicada, porque, digamos, está claro que esos trabajadores son económicamente dependientes, pero, digamos, los juristas y los informáticos se han puesto de acuerdo para tratar de figurar esta situación y que no haya no se les reconozca una situación jurídicamente dependiente. Y esto es, de alguna manera, el debate. Y básicamente da la casualidad que en el caso de Argentina, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, un juicio dio lugar a que se adoptara una política, pero básicamente no se considera que ese tema cae dentro de lo que tiene que ver con la legislación del trabajo, sino que lo consideran como un problema de tránsito. Bueno, el problema es que hay una gran diferencia entre el contrato de la persona según el contrato de trabajo y según esta modalidad en cuanto a la duración de la jornada, la posibilidad o no de trabajar para dos empresas, la posibilidad de interrumpir la duración de la jornada, la exclusividad para trabajar o no para una sola empresa. Bueno, todo jurídicamente, todo eso está pensado para desfigurar esta relación. Bueno, en Argentina... 10 minutos, Julio. Bueno, entonces, las reivindicaciones que ellos piden son las que ya ustedes conocen. Su mecanismo de manifestación del conflicto no es la huelga, no tiene mucho sentido la huelga, sino las manifestaciones en masa, digamos, con sus uniformes, transitando por las calles para hacer constar que hay una situación, de alguna manera, una reivindicación. Bueno, y digamos, los repartidores entonces tienen libertad para trabajar todos los días que desean, si es que pueden. El empleador no los puede obligar a concurrir o a hacer horarios especiales, pero con las estrellitas que le asignan los van a poner en algún lugar en la fila de espera y le van a complementar más o menos, digamos, a ese trabajador una vez que se le asigne el pago según el rendimiento, es decir, la cantidad de viajes que ellos van a hacer. Entonces, el problema es que son económicamente dependientes, eso es evidente, pero desde el punto de vista jurídico, bueno, varios abogados laboralistas han puesto el acento en este tema y lo que dicen es que básicamente es evidente que hay una relación jurídica de dependencia porque es la empresa la que organiza el proceso de trabajo y los puede incluir o no en un listado, le puede dar o no una asignación y les puede aplicar unilateralmente sanciones, desconectarlas en cualquier momento o rechazar el momento de proponerle una entrega, básicamente si han sido mal evaluados por los clientes o también por la empresa. Y digamos, por eso tendrían que estar incluidos en la ley de contratos de trabajo y tener un régimen especial. En la actualidad, en el Ministerio de Trabajo se está estudiando esto, pero hay una duda si incluirlos directamente en la ley de contratos de trabajo o hacer un régimen especial. Pero lo esencial es que es un trabajo intermitente, con momentos de gran intensidad y riesgos de sufrir accidentes de trabajo y accidentes de tránsito. Bueno,
al final de la ponencia, de lo que pongo el acento es que además de los riesgos del medio ambiente de trabajo que implican daños posibles para su cuerpo, son trabajadores que también sufren psíquica y mentalmente. Y por eso aplicamos de alguna manera nuestro esquema teórico sobre los riesgos psicosociales en el trabajo, pero como eso está escrito y el tiempo se acabó, creo que los interesados pueden recurrir a la ponencia para leer. Bueno, muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Julio. Perfecto en tiempo. Bueno, Héctor, un seguimos segundo para decir la dinámica, porque con este lío, un segundito para decir la dinámica. Todas las preguntas que tengan, antes que Héctor continúe, si tienen preguntas o comentarios, por favor, se las pueden volcar en el chat, digamos, para que las vayan recopilando y al final hacemos una rueda. Está colaborando Gisela Leone y Sebastián Ríos, dos colegas del equipo, para juntar las preguntas, comentarios o que quieran hacer. Héctor, te dejo. Sí. Bueno, María Darricades nos va a presentar subsunción formal y real del trabajo al capital en plataformas. Hola. María. Hola, acá estoy. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Puedo ver si puedo presentar? Sí, Sí, podés. Es donde está, ¿viste dónde está la flechita? Sí. Bueno, allí puedes poner, si pones una ventana, tenés un PPT, ¿no? Ahí está, muy bien. Sí, ahí se ve. Sí, ya está cargando, muy bien. Y perfecto. Si yo leo así, ¿que se sigue viendo el PPT o se ve un Word? No, se ve el PPT, Bueno, perfecto. Bien, entonces, bueno, yo dejo de verlos, cualquier cosa te avisamos. Bueno, muchas no hay gracias a las coordinadoras y a los coordinadores de esta mesa. Bueno, para mí es como un honor y un desafío exponer hoy acá y bueno, y la idea es hablar sobre la relación del trabajo entre empresas de plataformas de reparto y las personas que reparten. El objetivo de la ponencia es analizar la deslaborización, tanto desde el punto de vista formal como real, en dos empresas de plataformas de reparto en Argentina, específicamente Globo y Pedido Ya, entre 2018 y 2020. Concretamente, se analiza por qué entendemos que efectivamente existe una relación laboral y lo hacemos desde el punto de vista formal, como ya dije, teniendo en cuenta la dependencia económica y el contrato, y desde el punto de vista real, acá fundamentalmente analizando quién controla los tiempos de trabajo. Entonces, tomando estas dos dimensiones de la relación laboral, voy a explicar a continuación qué entendemos por cada una. En cuanto a la subsunción formal, bueno, en primer lugar, nos referimos a lo que Marx describe como subsunción formal del trabajo al capital, a aquel proceso por el cual el trabajador cae bajo la sujeción del capitalista a través de un contrato. Un contrato que se da entre el poseedor de la fuerza de trabajo y el dueño de los medios de producción. Como una relación puramente monetaria por la cual el comprador de la fuerza de trabajo, convertida en mercancía, hace que el vendedor caiga bajo su dependencia económica para su supervivencia. En segundo lugar, obviamente, esa subsunción formal de la que hablaba Marx en la sociedad salarial adquiere otras determinadas características que difieren de aquella de los inicios del capitalismo. La subordinación formal del trabajo al capital que describe Marx en los inicios del capitalismo adquiere otras formas a mediados del siglo XX y como plantean Castel, De la Garza, Nefa, entre otros, en la sociedad salarial el contrato por el cual el obrero vende su fuerza de trabajo al capital adquiere características protectorias y se despliega una regulación jurídica que busca equilibrar esa relación asimétrica entre el capitalista y el obrero a través del derecho del trabajo.
De esta forma se da la extensión de lo que se conoce como el empleo clásico o típico, que refiere al trabajo asalariado, formal, masculino, protegido, industrial, fordista, a tiempo completo, por tiempo indeterminado y dentro de un ámbito de un establecimiento urbano. Pero esto, por último, a fines de los años 70, este régimen de acumulación fordista keynesiano va a encontrar su límite y, bueno, comienza una crisis que se expresa en una caída de la tasa de ganancia. Y como respuesta a esta crisis se despliega un proyecto político para la restauración del poder de la élite económica a través de la desregulación de los mercados, incluido el laboral. Y en este contexto, las empresas van a buscar contrarrestar esa caída de la tasa de ganancia disminuyendo costos salariales a través de reducciones de puestos de trabajo y flexibilización laboral. Entonces, en este contexto se desplegaron estrategias como la subcontratación laboral, a partir de la cual se puede sustituir el trabajo propio de la sociedad salarial por otro tipo de relaciones contractuales, incluso de naturaleza no laboral. Y tal como plantea Palomino, se trata de una tendencia del capitalismo contemporáneo a la sujeción formal indirecta del trabajo al capital bajo la subcontratación o la prestación de servicios destinada a instalar un proceso de deslaborización de la relación de trabajo. A esto nos referimos cuando hablamos en las formas, digamos, tradicionales de sujeción indirecta del trabajo al capital. Cuando hablamos de deslaborización, hacemos referencia justamente a este dibujamiento de la relación laboral a partir de sustituir el trabajo típico por otro tipo de relaciones contractuales comerciales, en las que se clasifica a las personas trabajadoras como trabajadoras independientes, favoreciendo de nuevo esta sujeción indirecta del trabajo al capital y ocultando esas relaciones asimétricas. En relación a lo que entendemos por subsunción real, bueno, acá Marx también plantea que cuando hace esta distinción y plantea que cuando los capitales y la producción a escala adquiere cierta magnitud, se presenta otra forma de apropiación del plusvalor relativo, a partir de la metamorfosis técnica de la naturaleza real del proceso de trabajo y sus condiciones reales. Esto se da a partir de la reducción del trabajo socialmente necesario a través de una revolución en el proceso del trabajo mismo. Marx va a decir, ya no alcanza con prolongar esa jornada, sino que es necesario dar una nueva configuración al proceso de trabajo. Y bueno, como sabemos, en el contexto de flexibilización laboral del capitalismo contemporáneo, a partir de los años 70, se busca aumentar la plusvalía relativa a través de nuevas formas de organización del trabajo. Se busca eliminar los tiempos muertos, se busca la polivalencia de trabajadores, intensificación del trabajo, salarios por productividad y formas de control y supervisión con premios y castigos. Y al mismo tiempo, los avances tecnológicos como las computadoras y los smartphones posibilitan nuevas formas de gestión de la fuerza de trabajo que van a ser más deshumanizadas, más opacas. Y esto también facilita una asignación flexible de tareas en función de la demanda. Y a la vez que también facilita el desdibujamiento de la figura del empleador. Como plantea Sennett en La corrosión del carácter, la forma de sumisión al poder cara a cara se va transformando en una sumisión electrónica a través de una microgestión del tiempo, aunque parezca que haya desregulación de aquel tiempo en relación a la fábrica fordista. Bueno, hasta acá como lo más conceptual para retomar esta distinción entre subsunción, que también son retomadas por Palomino como dos dimensiones de la relación entre el capital y el trabajo, como una dimensión más contractual y otra organizativa. En cuanto al abordaje empírico, bueno, se recupera el análisis de fuentes documentales, fundamentalmente el contrato de prestación de servicios con reparto ya que firman los y las repartidoras en pedido ya, y los términos y condiciones del uso de la aplicación que aceptan cuando ingresaban
a trabajar en la empresa Globo. Y además se recuperan 21 entrevistas en profundidad realizadas entre febrero y diciembre del 2020 de forma virtual a repartidores, referentes de organizaciones colectivas y también trabajadores administrativos. En estas entrevistas fueron organizadas en diferentes bloques. El primero tiene que ver con contrato, tarea, espacio de trabajo, otro con control y evaluación y organización del tiempo de trabajo. Después hubo otros bloques más, pero bueno, en esta ponencia en particular nos vamos a referir como a esos primeros, digamos. Bueno, y yendo al análisis, ¿qué encontramos entonces en este caso de estudio? Desde el punto de vista formal, digamos, en nuestro caso de estudio, la relación entre empresas de plataformas y repartidores se da a través de un contrato de prestación de servicios o una aceptación de términos y condiciones. En esas fuentes documentales vimos que los repartidores son clasificados como trabajadores independientes, también se habla de Glovers, Riders, colaboradores, aunque, aunque al contrario de cualquier relación comercial, son las empresas quienes son las encargadas de fijar las tarifas que van a cobrar los trabajadores y de gestionar esos ingresos y esos pagos por pedido. Las empresas son las que fijan esos montos y también transfieren semanalmente, como en el caso de Pedido Ya, los ingresos generados por cada repartidor. Fundamentalmente lo que transfieren, digamos, son los pedidos realizados con tarjeta y esta modalidad de propinas online, que las reciben las empresas y después son transferidas a los trabajadores. Y lo generado en efectivo pueden los trabajadores tomarlo como parte de pago, como un adelantado, o para usar como una caja que ellos tienen que tener en efectivo cuando andan en la calle, digamos. Y a veces también nos comentaron, más que nada en el caso de Globo, que a veces cuando había muchos pedidos en efectivo, les hacían depositar parte de ese dinero en un Rapipago. Perdón, María, tenés Sí. 3 minutos. Bien. Bueno, sigo con esto formal. Mientras que las facturas se hacen de forma mensual, es requisito excluyente que tengan el monotributo, y lo que se ve es como una fuerte dependencia económica, que esto lo dicen estudios y también se corroboran las entrevistas. Paso todo rápido. Entonces acá lo que hay es una negación desde el punto de vista formal de la relación laboral, aunque se ve dependencia económica, y desde el punto de vista real, digamos, de la organización del trabajo, lo que encontramos fue como esto de una gestión algorítmica de la fuerza de trabajo, fundamentalmente como una relación entre dos sistemas algorítmicos de preselección de horarios y de puntuación, que se relacionan entre sí. Y además, esto de lo difuso que se hace el tiempo de trabajo remunerado y no remunerado, por ejemplo, entre que terminan un pedido y comienzan el otro, son tiempos que los trabajadores están disponibles, pero que no son remunerados. Y para terminar rápidamente, en cuanto a las reflexiones finales, entonces, este abordaje de las dos dimensiones nos permitió superar una comprensión del fenómeno que sea meramente contractual. De nuevo, desde la dimensión formal vemos una desvalorización o sujeción indirecta del trabajo al capital, y desde el punto de vista real, digamos, una organización del trabajo y una gestión del tiempo de trabajo por parte de las empresas. Que esto podría ser como lo más, digamos, novedoso de este tipo de empresas. Y
que facilita la asignación flexible de tareas en función de la demanda y esta disponibilidad digital. A la vez que desdibuja ese empleador, reforzando esa deslaborización, digamos. Bueno, dejo de presentar. No sé si llegué bien. Muy bien. Muchas gracias, María. No, Con el tiempo que nos dimos. Que propuse pero espero que funcione y tengamos tiempo de conversar entre todos. Bueno, ahora nos toca Alejo, de Alejo. Uruguay, el colega de Uruguay. Hola, ¿se me escucha bien? Sí, sí. Sí, muy bien. Bueno, voy a presentar también, quiero que me digan... Tenías una presentación, ¿verdad? Exacto. Ahí está. Y se ve solo la presentación, ¿cierto? Ahí, junto con los dos. Ahí Sí. está. Perfecto. Bueno, Perfecto. lo tenía pensado para 15 minutos, pero voy a tratar de apurarme un poco. Bueno, en primer lugar, les agradezco la oportunidad de Perdón, estar acá. Alejo, luego la idea es que quede un poco como les mandamos en el mail, si alguno tuvo tiempo de hacer esa lectura cruzada bien, pero si no, para que se genere un real espacio de intercambio, ¿no? Ese es un poco el objeto, no es al contrario, digamos, no es censurarlos. Sí, está clarísimo. Bueno, lo que voy a presentar es parte de los resultados de una investigación que llevé a cabo en el marco de mi monografía de grado en Sociología en la Facultad de Ciencias Sociales de la UDELAR. El objetivo de esta investigación fue analizar los procesos de construcción de significados en torno al trabajo y de acción colectiva en los repartidores de plataformas en Montevideo entre 2018 y 2021. El trabajo de campo se basó fundamentalmente en un trabajo etnográfico desarrollado a lo largo de 4 meses en los que trabajé como repartidor en bicicleta en Rappi, a lo que se sumaron 11 entrevistas semiestructuradas y también análisis documental de notas de prensa y de publicaciones en redes sociales. En la investigación de la monografía de grado estudié el proceso de trabajo, los mecanismos de control de las plataformas y la resistencia de los repartidores, y a partir de esto la construcción de procesos identitarios, pero en esta ponencia me voy a enfocar específicamente en los significados construidos en torno al trabajo. Bueno, en primer lugar voy a presentar un contexto general del trabajo de plataformas en Uruguay. Las dos principales empresas que dominan prácticamente la totalidad del mercado son Rappi y Pedido Ya, desde el momento en que Globo y Uber Eats dejaron de trabajar en Uruguay el año pasado, y por eso fue Rappi y Pedido Ya que se enfoca en la investigación. Se estima que Pedido Ya cuenta con alrededor de 1.500 repartidores y Rappi con alrededor de 500, pero no hay cifras oficiales de ninguna de las empresas. La expansión de las plataformas de reparto en Uruguay se dio en el año 2018, al igual que en otros países de la región, y coincidió en Uruguay con el pico del flujo inmigratorio, y hasta el día de hoy la amplia mayoría de los repartidores de plataformas son inmigrantes residentes, sobre todo cubanos y venezolanos. En lo que tiene que ver con la regulación, no ha habido ninguna innovación en la regulación de esta materia en Uruguay hasta el momento. Los repartidores de Rappi no tienen ningún vínculo formal con la plataforma, mientras que el Pedido Ya sí les exige a sus repartidores que constituyan empresas unipersonales para contratarlos. Y una particularidad del caso de Pedido Ya es que, más allá de la amplia mayoría de repartidores contratados de esta manera a través de empresas unipersonales que tiene alrededor de 100 repartidores que son empleados formales de la empresa, que permanecen en la misma desde antes de 2018, cuando Pedido Ya cambió su forma de contratar a los repartidores para adaptarse a la competencia de las nuevas plataformas. Y otro rasgo distintivo del caso uruguayo es que parte de los repartidores de plataformas integran el Sindicato Único de Repartidores, que también incluye a repartidores tradicionales, es decir, no de plataformas, y que surgieron en 2018 y que forman parte también de la central sindical. Bueno, la definición del concepto de identidad se basó fundamentalmente en los aportes de Enrique de la Garza, que define la identidad colectiva como el sentido de pertenencia a un grupo social que se basa en determinados códigos culturales, que pueden ser de tipo cognitivo, emotivo, estético, moral, por ejemplo. Entonces, la identidad puede definirse como una configuración de códigos, pero que no tiene necesariamente que ser un sistema coherente. Puede haber contradicción entre códigos y esta se acepta en cuanto tal. A su vez, de la Garza afirma que el trabajo como campo de construcción de significados puede dar lugar a identidades con la actividad concreta de trabajo, con la comunidad de trabajadores o con las organizaciones, y es con, digamos, en estos 3 niveles que se va a analizar la identidad. Y por último, otro aporte fundamental de la Garza es que analiza cómo determinadas estructuras como el proceso de trabajo, el mercado de trabajo y la regulación
pueden presionar a favor o en contra de la conformación de identidades, aunque nunca de modo determinístico. Bueno, en lo que refiere a la identidad con la actividad concreta de trabajo, las valoraciones de los repartidores son muy variadas. En general, valoran positivamente la libertad de movimiento en la ciudad, que afirman que hace que muchas veces el trabajo no se sienta como un trabajo, que sea una actividad disfrutable y poco monótona, y en este mismo sentido también valoran el trato con los clientes. Después, algo fundamental para los repartidores es la flexibilidad horaria, que es valorada positivamente y uno de los elementos centrales de esta valoración positiva del trabajo. Y por último, algunos destacaron como un elemento positivo el cobro semanal, que les brindaría una mayor autonomía financiera que el cobro mensual. Sin embargo, una paradoja, algo interesante de estas valoraciones es que la mayor parte de los elementos que ellos valoran como positivos del trabajo están a la base de lo que reconocen como las desventajas a su vez del trabajo. Y esto está relacionado a que buena parte de estas libertades que son promovidas o prometidas por las plataformas son libertades en apariencia y rápidamente se revelan como imposibles de materializar en la práctica. Por ejemplo, la flexibilidad horaria se revela de inmediato como una falacia para buena parte de los repartidores, porque para tener verdadera libertad para elegir sus horarios tienen que estar en los primeros niveles de los rankings de las empresas, lo cual exige trabajar muchas horas, y en el caso de los repartidores de pedido ya, también para hacer frente a los gastos fijos que tienen por el mantenimiento de sus empresas, y bueno, si la actividad sigue siendo redituable, terminan trabajando alrededor de 50 horas por semana, incluso más. Lo mismo sucede en el caso de la autonomía, que es valorada por los repartidores, pero que tiene como contracara el desamparo ante los reclamos de los clientes y la falta de apoyo de las plataformas ante los accidentes y otros riesgos del trabajo. Por otra parte, sobre todo entre los repartidores inmigrantes, es habitual que la llegada o la entrada al trabajo de plataformas se base en el fácil acceso que tiene este tipo de trabajo y en las promesas de altos ingresos, en un contexto de escasas oportunidades o a veces como respuesta a una repentina caída en el desempleo. Entonces, esta concepción del trabajo de reparto como su única opción o como la mejor de las opciones entre un caso abanico de posibilidades lleva a que muchas veces lo lleven adelante con resignación, solo por necesidad económica, pero rechazándolo explícitamente. Bueno, pasando a la identidad con la comunidad de trabajadores, para comprender esta dimensión de la identidad, es fundamental estudiar los espacios de encuentro de los repartidores en el espacio urbano, porque al ser un espacio que es ajeno al control de las plataformas, es el espacio fundamental de puesta en común de experiencias y de construcción colectiva de significados en el trabajo. Un primer factor de identificación entre los repartidores tiene que ver con la identificación de las adversidades en el trabajo que experimentan en común y que se reflejan en que se ayuden inmediatamente cuando algún compañero sufre un accidente o también a compartir estrategias para prevenir los peligros que existen en el trabajo. Sin embargo, entre los repartidores inmigrantes, que constituyen la amplia mayoría de los repartidores de plataforma, el factor fundamental de identificación no es otro que la misma condición de inmigrantes. Y esto se expresa con mucha claridad en una cita de una entrevistada venezolana repartidora de pedido ya, que es muy elocuente y por eso la voy a leer, que dice que en el encuentro con otros repartidores inmigrantes está de por sí esa calidez, esa conexión de que estamos pasando lo mismo, se siente bien, como te he dicho, el hecho de estar en otra ciudad, en otro país, estar lejos de tu familia, sientes un poco de lo que pasa en estas personas y a veces lo que buscas es, por así decirlo, además de sentirte entendido, una persona que te trate bien, que de alguna manera u otra te haga sentir en casa. Esta identidad como migrantes es tan fuerte que muchas veces los repartidores en las entrevistas asocian el ser repartidor al ser migrante, y esta identidad como migrantes está relacionada a ciertas experiencias comunes que tienen los migrantes, a ciertas redes sociales que integran, que trascienden el ámbito del trabajo, pero además también a cierta forma común de comprender y de significar el trabajo a través de ciertos códigos que comparten. Por ejemplo, buena parte de los repartidores inmigrantes se identifica con la intensificación del ritmo del trabajo y por eso valora positivamente la posibilidad de trabajar tantas horas como deseen. Esto se explica para parte de los repartidores por la voluntad de generar muchos ahorros con velocidad para seguir emigrando hacia Estados Unidos, que es su destino final en algunos casos, y en otros casos simplemente para enviar remesas a su país o solo para costear la vida. Por otra parte, muchos repartidores se identifican con la búsqueda de autonomía, y el trabajo de reparto les permite en cierta medida materializar estas esperanzas de hacerse valer por su cuenta y de mejorar su posición social a través de su esfuerzo y su dedicación.
Y por último, se identifican a su vez con la búsqueda de crecimiento personal a través del trabajo, lo cual se ve reforzado por la forma en que se estructura el proceso de trabajo en estas plataformas a través de los sistemas de rankings que llevan que los trabajadores que rinden más se vean recompensados con mejores horarios, más pedidos y por lo tanto más ingresos, y de esta manera la dimensión digital y material van reforzando este sentimiento de progreso a través del trabajo. Entonces, se observa que ciertos códigos vinculados al ideario emprendedurista forman parte de las construcciones identitarias de los repartidores, pero esto no puede afirmarse que se deba a la sola voluntad o impulso de las plataformas, porque obviamente los procesos de construcción de significados en torno al trabajo son consecuencia de una articulación mucho más compleja de estructuras, interacciones y subjetividades, pero es cierto que en ciertos casos toda esta articulación termina llevando a los resultados deseados o buscados por las plataformas. Bueno, en lo que tiene que ver con su conceptualización sobre su vínculo con las plataformas, se encontró una diferencia clara entre los repartidores de Rappi y los de Pedido Ya. En general, los repartidores de Rappi entrevistados no se identifican como empleados de la plataforma. Esto puede que esté vinculado a que muchos ya tienen como un trabajo secundario y lo ven más bien como un acuerdo libre entre dos partes iguales, de la cual cada parte puede retirarse cuando le convenga. Los trabajadores de Pedido Ya, por el contrario, que suelen tener este trabajo de reparto como su ocupación principal, tienden a reconocer que la subordinación del proceso de trabajo se equipara a la de un empleado formal, aunque esto no lleva para nada que quisieran emular la condición de los empleados formales de Pedido Ya, porque entienden que esto los llevaría a tener que trabajar menos horas y por lo tanto a tener menores ingresos. Bueno, después de ver los factores de identificación, voy a mencionar algunos de los factores de división o de fragmentaciones dentro de la comunidad de trabajadores. En primer lugar, es normal que se formen grupos separados de repartidores de distintas empresas, pero no porque haya grandes diferencias entre ellos, sino simplemente por los distintos circuitos a los que los lleva el proceso de trabajo. Después, algunos repartidores entrevistados señalaron diferencias entre los repartidores de los primeros niveles y de los últimos niveles del ranking de Pedido Ya, porque los de los primeros niveles no se verían tan ocupados por los problemas de las condiciones de trabajo. Después la nacionalidad, que bueno, es un factor de identificación, como vimos, también puede dar lugar a diferenciaciones. Es normal que haya grupos, por ejemplo, solo de cubanos, solo de venezolanos, pero solo porque tienen mayores afinidad, no porque haya hostilidad entre distintas nacionalidades de inmigrantes, aunque sí en ocasiones noté cierta frialdad entre migrantes y uruguayos. Y por último, una diferencia que sí puede constituirse en un clivaje importante es la diferencia entre empleados formales de las plataformas y trabajadores autónomos, porque tienen diferencias enormes en lo que tiene que ver con la intensidad, el ritmo de trabajo, los derechos laborales y también la nacionalidad. Bueno, la identidad con las organizaciones se analizó en relación al Sindicato Único de Repartidores, que se llama SINURREP. El sindicato, desde que surgió en 2018, ha realizado varias movilizaciones y avanzó notablemente en la regulación del trabajo de los empleados formales de Pedido Ya, pero estos avances no se reflejaron de la misma manera en lo que refiere a los repartidores autónomos, y el sindicato sigue enfrentando a día de hoy dificultades para incorporar a estos trabajadores autónomos. Entre los empleados formales de Pedido Ya, que están en su práctica totalidad afiliados al sindicato, hay una muy fuerte identidad con el sindicato, pero entre los repartidores autónomos, los de Pedido Ya, algunos están al tanto de que existe el sindicato, pero en general no tienen intención en afiliarse, y entre los repartidores de Rappi encontré que lo normal era que desconocieran totalmente su existencia, por lo cual no puede decirse de ninguna manera que haya una identidad con el sindicato en estos casos. Bueno, y pasando ya a las conclusiones, en lo que tiene que ver con la identidad con la actividad de trabajo, se vio que en esta dimensión se está más cerca de una identidad con el rechazo al trabajo que con la actividad de trabajo en concreto. Por otra parte, sí es evidente que existe una fuerte identidad con la comunidad de trabajadores, que se construye en buena medida en los espacios libres, en el espacio urbano, que están en medio de la jornada de trabajo. Esta identidad con la comunidad de trabajadores se basa fundamentalmente en la condición de inmigrantes de buena parte de los repartidores, que los lleva a compartir ciertas experiencias y redes sociales, pero a su vez a significar de una manera similar el trabajo como una actividad que es detestable, pero que es valorada en la medida en que les permite trabajar tantas horas como deseen, y a su vez también como un terreno fértil para la búsqueda de autonomía y de crecimiento personal. A diferencia de lo que se podría esperar al definir esta identidad no da lugar necesariamente a conductas individualistas. Es habitual y están ampliamente difundidas las conductas solidarias entre los repartidores, pero esta identidad presiona así hacia la adopción de ciertas respuestas o resistencias que tienen alcance individual, y la organización colectiva en general queda fuera de consideración. Sin embargo, en estos últimos años los repartidores autónomos se manifestaron al menos 2 veces por fuera del sindicato,
en la primera protestando por la baja de las tarifas y luego por las demoras en los pagos, lo cual permite afirmar que si bien existen evidentemente numerosos obstáculos para la organización de los repartidores de plataformas, se evidencia que en esta identificación con la comunidad de repartidores hay una base importante para su acción colectiva. Y eso es todo. Muy bien, perfecto. Gracias, Alejo. Por favor. Unos 15 minutos justo. Bueno, ahora tenemos a Cecilia Ross, Joaquín Line, Danila Monteverde y Natalia Lombardi sobre jóvenes trabajadores. Sí, acá estamos. También voy a compartir, si les parece, una presentación. Intentaré también respetar el tiempo. A ver si la ubico. Esperen que todavía no me aparece cuando la abro. Voy a cerrar otras cosas. Estoy bien. Es un cafecito. ¿Se ve ahí la pantalla? Ahora sí. Perdón, sí, ahí cargo. Ok. Bueno, buenos días a todos y a todas. La verdad es un gusto compartir con algunos viejos conocidos como Julio en este espacio que nos encuentra en este tema de las plataformas digitales de reparto. Acá me acompañan también otros colegas y compañeros del equipo de investigación. Se trata de una investigación en proceso, es decir, termina recién el año próximo. En este momento también están Joaquín, Natalia y Rodolfo, que es parte del equipo, aunque está abocado a otras de las poblaciones. Nosotros estamos trabajando desde el Programa de Salud, Subjetividad y Trabajo de la Universidad Nacional de Lanús sobre una investigación de la cual depende esta presentación, que tiene que ver con sentidos del trabajo y dialéctica sufrimiento-placer en 3 poblaciones de jóvenes precarizados, entre las cuales no solamente están los trabajadores de plataformas digitales de reparto, sino también jóvenes que se autodefinen como emprendedores y becarios con ISET para valorar como una gama bastante amplia del concepto de precarización. Hemos abordado una perspectiva, una metodología cualitativa que en general se apoya sobre entrevistas y el análisis de grupos de Facebook de los distintos, grupos que existen, sobre todo en el caso de plataformas, que es una fuente bastante interesante. Intentaré no repetir, y por eso es que voy a pasar algunas de las filminas previstas más rápido, porque me parece que lo que plantearon tanto Julio como Alejo ya han descrito en gran medida como las condiciones de trabajo, la organización del trabajo, y me alegra también encontrar en lo que propuso, en lo que plantea Alejo, muchos puntos de encuentro con las cuestiones vinculadas a los sentidos del trabajo en las poblaciones que estamos analizando. Solamente partir de algunas afirmaciones como de contexto para poder encuadrar esta actividad, como es la aceleración que implicó la pandemia de lo que se ha dado en conocer como la revolución digital, que hizo que esta actividad cobrara un lugar bastante diferente y preponderante y que se multiplicar en términos de la cantidad de usuarios y de colaboradores que se han inscrito dentro de las plataformas digitales de reparto. Por otro lado, entender que esto se encuadra en un proceso de flexibilización laboral que ya tiene décadas y que sin duda se caracteriza en este momento por la expulsión, en palabras de Morales y Abal Medina, o la casualización laboral, que implica este no reconocimiento de las empresas, de la relación laboral, del salario, del horario o lugar fijo de trabajo. También reconocer que hay una crisis, o se encuadra en el marco de una crisis del empleo asalariado desde el mercado, y también de una hibridización de los estatutos del empleo que hace que convivan como condiciones laborales que mezclan al trabajador asalariado y al autónomo.
Y finalmente esta cuestión de la definición del capitalismo de plataformas como una cosa que trasciende, o sea, un movimiento que trasciende, una estructura que trasciende actualmente a las empresas digitales de reparto, pero que sin duda encuadran una nueva situación en la relación capital-trabajo que no hay que desconocer. Para ir a una cuestión, una perspectiva un poco más subjetiva, en el sentido de que nosotros venimos no del campo de la sociología del trabajo ni de la economía, sino de la salud mental y la subjetividad del trabajo, pensar que se acompaña esta actividad de un proceso de mutuación, o hay que pensar esta actividad en el marco de un proceso de mutación cultural del trabajo, que ha supuesto la extensión del emprendimiento como un nuevo referencial del trabajador ideal, y eso también es parte de la producción subjetiva que se va instalando como tendencia, que se ha normalizado la precarización y ha sustituido en este punto a la estabilidad, naturalizando esta idea de la empresarización del individuo y la empleabilidad como condición personal para iniciación laboral. Y podríamos decir, apoyándonos en algunos autores como Crespo, que se plantea una redefinición a través de estas actividades de la cuestión social y del concepto de ciudadanía, en tanto se despolitiza el trabajo y se politiza la subjetividad. Solamente para poner en clave la población, que tiene que ver con jóvenes de hasta 30 años, que es nuestra población de estudio, decir que a pesar de que en los debates sobre el lugar que asume el trabajo en las trayectorias juveniles, en algún momento se ha planteado que el trabajo ya no tiene el mismo lugar para los jóvenes que tenía antes, sin duda no lo tiene, pero sin embargo, por lo menos en las entrevistas, sigue apareciendo como central en los proyectos vitales, aunque asuman algunos de ellos una perspectiva más instrumental que identitaria, pero bueno, este es un punto que vale la pena volver a mencionar. Por otro lado, que hay que reconocer que las trayectorias laborales de estos jóvenes vienen de combinar etapas de subempleo, desempleo, inactividad, y bueno, si incluimos la variable migratoria, bueno, también agrega otros elementos. Y no desconocer que la precarización del empleo implica, en el caso de los jóvenes, una desocupación que ha subido, por lo menos en el último año, del 20 al 26%, y que el año pasado implicó, además, una tasa de informalidad del 51%. No voy a profundizar sobre el perfil de los trabajadores, porque de eso ya más o menos se ha hablado, y tampoco de las condiciones de trabajo. Respecto del trabajo durante la pandemia, solamente diré, acá había tomado algunos datos de la última encuesta de la OIT Argentina, delegación argentina, sobre lo que implicó el trabajo de los repartidores en la pandemia, solamente decir que en las entrevistas, por lo menos, el contexto de la pandemia apareció de manera ambivalente en la valoración de los entrevistados, por un lado negativamente en relación a los riesgos, pero positivamente en relación al volumen del trabajo que implicó para estos trabajadores jóvenes. Voy a detenerme sobre dos aspectos que son algunas de las categorías que estamos analizando en el proyecto. Uno tiene que ver con los valores en relación al trabajo, vinculados con sus vivencias del trabajo, y otro vinculado con la percepción del derechos y sindicalización, retomando un poco en diálogo con lo que planteó Alejo, y también con lo que expone Julio en el texto. Por un lado, me parece interesante como, digo, en relación a esta cuestión de la percepción y de la elección o motivación de la elección del trabajo vinculada con la flexibilidad del tiempo, sobre todo el tiempo de trabajo, lo que algunos identifican como la soberanía del tiempo y la autonomía de conectarse, desconectarse, digo, que ha dado lugar a que muchos investigadores, el otro día escuché una presentación de la mesa en el Gino Germani en la que estuvo Taviano, y de algún modo ponía en valor esto de que se ha como estigmatizado a los trabajadores de plataformas digitales de reparto, identificándolos como con falta de una visión crítica sobre el trabajo, una especie de esclavitud voluntaria respecto de sus condiciones, o sea, toda la discusión respecto del autogobierno, la gubernamentabilidad y demás. Me parece que, por lo menos en las entrevistas, encontramos como en tensión al menos tres ejes, uno que tiene que ver con esto, la autonomía y la flexibilidad como condiciones y motivaciones de la elección de estos trabajos, que sin duda es un valor muy fuerte,
pero a la vez la vivencia de un condicionamiento para la selección de esos tiempos y lugares de trabajo, por esto que ya se ha comentado, de los algoritmos, de los rankings, de cómo se les baja el lugar en el ranking de acuerdo a si se conectan en un fin de semana o no, en un cierto horario o no. También la vivencia de los tiempos muertos, de qué hacer con ese tiempo que sin embargo está incluido, y una vivencia de la autointensificación del trabajo, es decir, la vivencia de que para poder garantizar un sueldo digno o por lo menos accesible a las necesidades, esto implica trabajar muchas horas más de las que deseaban en el inicio. Por otro lado, también en relación a esto de la idea o el ideario de ser tu propio jefe, que sin duda está atravesado sobre una crítica muy fuerte al trabajo asalariado de los jóvenes trabajadores, no solamente de este grupo, sino también de los denominados como emprendedores. Y esto que se ha denominado en la literatura como la empresarización de sí y demás, queda en tensión con esta vivencia de quedar atrapado por la opacidad de la gestión algorítmica y sobre todo por la tecnovigilancia, la vivencia de que están supervisados por un otro que aunque no tiene voz ni rostro, sin embargo existe y está de fondo en ese algoritmo. O sea, hay una vivencia, digamos, no digo contradictoria, pero ambivalente. Y finalmente, la gamificación, ludificación, que sin duda es un atractivo para los jóvenes, atravesado por el uso de las tecnologías, coexiste con la dependencia psicocognitiva, digo, es muy recurrente en las entrevistas, esta vivencia de estar pendiente y como una especie de estado de alerta de los sonidos, de estar contestando al mensaje para responder rápido, porque si no se pierde el viaje, digamos, todo esto también es parte de las condiciones en las cuales ellos consideran que trabajan. El otro eje que tenía que ver con las valoraciones sobre los reclamos y los derechos laborales, lo recabamos no solo a través de las entrevistas, sino también a través de una lectura bastante minuciosa de las principales páginas de Internet, de Facebook, y tratamos de identificar cuáles eran los temas que aparecían más en un tiempo que fue desde marzo del 2020, que fue cuando comenzó la pandemia, hasta abril del 2021. Y ahí identificamos como 3 momentos distintos. Por un lado, un momento como de desembarco más fuerte de las aplicaciones, en el cual los comentarios estaban más orientados a en esas plataformas a darse tips para ver cómo gestionar la inscripción, en qué locales ubicarse para encontrar más pedidos, cuáles eran las mejores aplicaciones o las más convenientes de acuerdo a las cosas que ofrecían. Luego ya a partir de instalada la pandemia empiezan a aparecer comentarios sobre robos, accidentes, faltas de elementos de protección personal contra el COVID, quejas por la falta de transparencia en los puntajes, en los pagos, etc. Y finalmente, por lo menos a principios de este año, empieza a aparecer las quejas por las desvinculaciones arbitrarias, por las condiciones de trabajo, por la escasez de los ingresos en el sentido de que ya están como depreciados respecto de, por lo menos en Argentina, de cómo van subiendo los precios, y también empieza a aparecer la cuestión de la sindicalización. En estos espacios, como en las entrevistas aplicadas, los reclamos no se centran tanto, y esto me parece también importante resaltarlo, en el reconocimiento de la dependencia laboral y los derechos asociados a ella, sino en la arbitrariedad de la gestión algorítmica y en la sensación de que hay un incumplimiento de un supuesto acuerdo inicial respecto de cómo iban a ser las condiciones de trabajo, ¿no? En las entrevistas también interrogamos sobre el reconocimiento, sobre la existencia de sindicatos, su participación en alguna de las movilizaciones que se hicieron en nuestro país entre el 2020 y 2021. Y bueno, independientemente de los obstáculos que ya algunos autores como Madariaga han reconocido en la organización sindical, como el hecho de que ya existen sindicatos fuertes en el contexto donde se desarrollan esas actividades, tanto en transporte como en reparto, o esto que ya sabemos, la alta proporción de migrantes sumada a la rotación muy fuerte de quienes trabajan dentro de esta actividad, y también, ¿por qué no?, el reconocimiento de prácticas antisindicales desplegadas por las empresas. Sí, sin embargo, digo, hay una vivencia o resulta controvertida la percepción respecto de
la necesidad o no de participar o de organizarse de esta manera sindicalmente, ¿sí? Ahí está, entre quienes sí consideran que es necesaria una mayor sindicalización, independientemente de que hayan participado o no ellos de esos espacios, hasta en el extremo opuesto, quienes consideran que no corresponde este trabajo por el hecho de ser freelance y por estas condiciones que supuestamente ellos asumieron cuando firmaron el acuerdo de adhesión a estas plataformas, que como que la inexistencia de esos derechos está asociada al tipo de trabajo, y entonces la opción es o tómalo o déjalo, ¿no? Sobre todo entre los migrantes aparece mucho esta percepción. En el medio están quienes también tienen una visión muy crítica de los sindicatos, en el sentido de considerarlos corruptos, no efectivos, etc. Aún así, hay que reconocer que se hicieron movilizaciones en el 2021 y que hay varias organizaciones que han surgido al calor de la pandemia y otras antes, que todavía, que están generando como una agenda cada vez más fuerte dentro del sector. Ahí habíamos Estás en el límite, Cecilia. Sí, ya cierro. Un elemento que me parece interesante señalar es que hay algo que hay que considerar, que es que estas plataformas están funcionando como al servicio de lo que Muñoz y Abal Medina identifican como el activismo comunicacional entre repartidores, que implica este espacio de difusión, intercambio de información en las redes sociales, y también funcionan como espacios de contención afectiva, catarsis y, ¿por qué no, organización o espacios en los que se difunden la organización de las propuestas. Si tomamos los resultados de la OIT del año pasado, el 55% decía que era miembro de algún grupo de redes sociales y la mitad de ellos consideraba que su pertenencia contribuyó a mejorar sus condiciones. Solamente para cerrar entonces, decir que la pandemia aceleró la instalación de modelos de actividad que intentan disolver la contradicción capital-trabajo, de la mano de la naturalización de la precarización laboral y de un proceso de individualización del trabajo. Hay que ver qué pasa ahora si hay signos de activación económica y este trabajo y hay mayores posibilidades de que los jóvenes accedan a otro tipo de empleos. Por otra parte, que una parte de los jóvenes socializados en la flexibilidad y la precarización creciente y normalizada del trabajo, asume como propia una posición crítica al trabajo asalariado, a sus instituciones, entre ellas los sindicatos, y redefine derechos laborales, como la soberanía del tiempo y el derecho a la desconexión. Habría que ver qué pasa con la experiencia en el contexto de una experiencia de sindicalización como la Argentina, que todavía mantiene viva la agenda de derechos, qué pasa con esta generación que no ha participado de esta experiencia. Un tercer elemento es que los modos de organización colectiva instalan otro escenario para la construcción y funcionamiento de los espacios laborales, por esto de que justamente existen espacios de encuentro que son mucho más ocasionales y contingentes. Sin embargo, habría que ver en este contexto qué lugar asumen las redes sociales en este contexto y qué tipo de actor promueven. Y finalmente, para cerrar, y agradezco los 2-3 minutos de Changüí, frente a la naturalización estás en el límite. Sí, ya cierro. Digo que frente a la naturalización y al anestesiamiento que producen en algunos trabajadores estas formas de autocontrol, siempre pensamos que el malestar, el sufrimiento y el impacto en la salud de estos procesos siguen siendo las puertas de entrada para una necesaria transformación del trabajo. Bueno, muchas gracias. No, gracias a vos. Muy gracias. Bueno. Muy bueno. Muy bueno. Recuerden ir anotando comentarios, preguntas para el intercambio. Sí. Ahora toca a Lorena Poblete. Sí, paso a compartirla. Sí, trataré de Pereira. Que también presentan un trabajo en un rato. Otro. Sí, porque se trata de un proyecto de investigación en el cual trabajamos sobre 4 plataformas digitales diferentes. Entonces vamos a presentar en esta etapa lo de los trabajadores de reparto y más tarde
la plataforma de trabajo doméstico. Este proyecto se enmarca en un financiamiento, en un proyecto que financió la Agencia Francesa del Desarrollo, que dirigió Francisca Pereira, y que tiene sede en la Universidad de General Sarmiento. El abordaje de la investigación fue cualitativo y cuantitativo. En el caso de los repartidores se hizo en colaboración con la OIT. Dentro del material cualitativo tenemos entrevistas grupales que se realizaron en marzo de 2019, 70 entrevistas telefónicas que se realizaron en junio del 2020 y un corpus documental que incluye proyectos de ley presentados en 2019 y 2020, informes técnicos y prensa. El relevamiento cuantitativo se hizo en 3 etapas. La primera fue en julio de 2019, que incluyó 300 casos. En julio de 2020, un año después, con el interés de ver qué había pasado con estos trabajadores, qué cambios había producido la pandemia, se trató de encuestar a 150 de los mismos trabajadores encuestados en julio 19. Y después, en febrero 2021, se realizó una encuesta a 150 mujeres con el objeto de captar cuál era la especificidad para estas trabajadoras que empiezan a ser más numerosas en el sector. El objetivo de la comunicación es comprender los modos en los que las regulaciones propuestas intentan resolver el dilema en torno a la clasificación de los repartidores de plataformas digitales, haciendo hincapié en el análisis del tratamiento de ciertos aspectos que los propios repartidores manifiestan como preocupaciones ante una potencial regulación de la actividad. Estos 3 elementos son la preservación de la flexibilidad horaria, la autorregulación del nivel de ingresos y el acceso a una cobertura de accidentes de trabajo. Dentro de los 7 proyectos de ley que analizamos, 2 que se fueron presentados en 2019 y 5 durante el 2020, lo que vemos es una variedad de modelos de regulación, ¿no? Hay ciertos proyectos que buscan proteger a los repartidores en calidad de asalariados a través del marco establecido en la ley de contrato de trabajo, otros que plantean un régimen especial que garantice los mismos derechos que la ley de contrato de trabajo, pero adaptándose a las particularidades de este tipo de actividad. Otros proyectos mantienen la categoría que se está usando predominantemente ahora, que es la categoría de trabajador autónomo, pero incluyendo nuevas protecciones como seguro de accidentes de trabajo. Y hay 2 proyectos que proponen un régimen mixto en el cual serían considerados asalariados aquellos que trabajan más de 21 horas por semana y autónomos aquellos que trabajen menos de 21 horas por semana, considerados como trabajadores ocasionales. Lo que observamos es que los distintos proyectos van a tratar de resolver esta tensión entre protecciones y autonomía, ¿no? Dar mayores protecciones a estos trabajadores sin que se pierda el interés que los trabajadores plantean en ciertas características que les darían mayor autonomía. Del perfil de los repartidores no voy a detenerme mucho porque ya se habló, pero son jóvenes, educados, mayoritariamente migrantes y varones, aunque las mujeres en este último año han ganado participación en el sector. En cuanto a la flexibilidad horaria, es uno de los aspectos que los trabajadores entrevistados valoran. Según nos cuentan, para que el trabajo rinda hay que trabajar 12 horas diarias y con un solo día de descanso semanal. Esto se evidencia en el promedio de horas trabajadas por estos repartidores, que es de 46 horas semanales, siendo para los trabajadores migrantes superior, en promedio 52 horas semanales. También los trabajadores y trabajadoras hablaron de la valoración de la posibilidad de elegir las franjas horarias, ¿no? Para conseguir trabajar en franjas con más viajes y para las trabajadoras en franjas que las resultan menos peligrosas. Por eso es que su participación está concentrada en mediodía, media tarde y tarde.
Y las trabajadoras también subrayaban la posibilidad de suspender los turnos, de no ir a trabajar, de cambiar los horarios en el momento en el que tienen que asumir tareas de cuidado, ¿no? Que permitiría una mejor conciliación entre el trabajo y el cuidado. Muchas de ellas decían, yo en un trabajo típico de 8 horas me echarían porque no siempre puedo resolver el cuidado de mis hijos. Dicho esto, digamos, puesto en el contexto de lo que se dijo antes respecto de que estas elecciones de las franjas horarias no son tan libres como podrían pensarse, ¿no? Condicionadas a los puntajes y etcétera. En términos de los proyectos de ley que analizamos, lo que vemos en este aspecto es que hay un carácter protector de todas las regulaciones o de las propuestas regulatorias, donde se busca alinear la jornada laboral al régimen general, ¿no? De jornada de 8 horas diarias, 48 horas semanales, 12 horas de descanso corridas por día y 36 horas de descanso semanal. En varios de los proyectos se habló de la posibilidad de utilizar este control tecnológico para evitar la autoexplotación, entonces establecer un bloqueo después de las 8 horas de trabajo y después de los 5 días corridos. También las regulaciones marcaron como diferencial en este tipo de actividad que las horas de trabajo no pueden ser consideradas de la misma manera porque no pueden ser homologadas a horas a tiempo de logueo, porque son esos tiempos muertos de los que ya se habló y entonces por ahí eso justificaría que la jornada se extienda a 9 horas en el caso de los trabajadores asalariados y a 12 horas en el caso de los trabajadores autónomos. Uno de los proyectos también marcaba utilizando, digamos, potenciando el uso del control tecnológico, la posibilidad de bloquear a los trabajadores durante 2 horas después de las primeras 8 horas para imponer esas 2 horas de descanso y después volver a abrir la posibilidad de conexión, ¿no? También uno de los proyectos marcaba la posibilidad de reducir el descanso semanal a un solo día durante 5 días corridos. Respecto de la autorregulación del nivel de ingreso, bueno, esto es algo que los trabajadores y trabajadoras subrayaron, que la posibilidad de trabajar más horas repercute directamente en el nivel de ingresos y lo vemos cuando analizamos el ingreso promedio de estos repartidores, que es de casi 34.000 pesos mensuales, cuando el ingreso promedio de los trabajadores no calificados es de 20.800 y estamos pensando, estamos ubicándonos en el tercer trimestre 2020, donde el salario mínimo era de 12.500. Lo que marcan los trabajadores es que la elección, digamos, de ciertos rangos horarios, de la cantidad de horas trabajadas, les permite a ellos acceder a mejorar sus remuneraciones y al mismo tiempo manejar el nivel de ingresos según sus necesidades, ¿no? Gastos específicos que tengan que hacer o si buscan ahorrar por alguna razón, pueden intensificar su tiempo de trabajo para aumentar sus ingresos. Respecto a este punto, las regulaciones analizadas, digamos, se encuentran claramente en esta tensión irresuelta entre protecciones, considerando que los trabajadores asalariados necesitan un salario de base que no puede ser menor al salario mínimo, pero que necesitan también un incentivo económico o que la actividad funciona en torno a incentivos económicos basados en remuneración por entrega. Uno de los proyectos también plantea la posibilidad de una negociación colectiva para la fijación del salario y todos casi van a plantear estos últimos 2 puntos que tienen que ver con proteger la modalidad existente de trabajo, que es la prohibición de condicionar el valor de la prestación a las evaluaciones de los clientes o los proveedores,
y a que el pago se realice aún si no se entregó el envío porque el cliente o el proveedor canceló la entrega. Todos los proyectos mantienen, como existe actualmente, tarifas especiales por situaciones climáticas adversas o alta demanda, que eso permitiría, digamos, interesar a los trabajadores en loguearse en ciertos momentos específicos. Respecto de la cobertura de accidentes de trabajo, todos los trabajadores marcaron la necesidad de contar con seguros de esta naturaleza, tal como ya fuera evocado, a la falta de estos seguros y en casos de accidentes se activa la solidaridad entre los repartidores o se posterga la atención médica por falta de este seguro. Y claramente en la encuesta aparece que el nivel de cobertura es muy bajo, 62% de los repartidores encuestados no tienen seguro de accidente de trabajo, 23% tiene un seguro a cargo de la plataforma y 9% paga su propio seguro contra accidentes de trabajo. En este punto, la mayoría de las regulaciones propuestas va a mantener como una perspectiva protectora, pero diferenciando claramente la protección para los asalariados a través de las ART y la protección para los trabajadores autónomos a través del seguro de accidentes de trabajo, que puede ser abonado por la plataforma o por los trabajadores. En síntesis, digamos, lo que vemos en esta investigación es que esta tensión entre protecciones y autonomía, que los distintos proyectos de ley tratan de encontrar un punto de equilibrio que resulta más o menos inestable según si el proyecto de ley se focaliza exclusivamente en el estatuto de asalariado, en el estatuto de trabajador autónomo o en una combinación de ambos. Los dilemas que se presentan a la hora de establecer un marco normativo para esta ocupación y los resquemores de los trabajadores resultan indisociables de la estructura del mercado de trabajo y de las transformaciones que produjo la pandemia. La proliferación de normativas que se evidenció durante 2020, que tenía que ver con la presencia de los trabajadores en la escena pública a raíz de la pandemia, parece por el momento estar a la espera de voluntad política para buscar una respuesta normativa satisfactoria, donde la autonomía en la gestión del trabajo no avasalle la expectativa de un trabajo decente. Muchas gracias. Muy bien. Héctor, ¿estás por ahí? Muchas gracias, Lorena. Héctor, ¿lo perdimos? Estaba muteado. Sí, quizás se perdió ahí un Estaba poquito. hablando solo. Claro, por eso, no te queríamos. Bien. Efecto pandemia, sí. Bueno, gracias a todos. La verdad que fue un panorama muy, muy, muy claro. Me gustaría recoger las preguntas del público. Lo único, hay, en general, todos los trabajos tienen un interés indudable. Este último de Lorena, con este análisis de los proyectos de ley, es realmente interesante con esas dos dimensiones de protección y autonomía. Ahí, supongo que hay algunas dimensiones adicionales. Es muy importante esta acotación de Nefa sobre la desaparición de la empresa, digamos, ¿no? Esto que nos traía Julio, bueno, en realidad es algo común en todo tipo de plataformas, digamos, ¿no? Hay una capacidad inmensa de captación de renta, es realmente, digamos, extraer, digamos, ganancia
del capital fijo de otro, del trabajo de otros, ¿sí, no? Y no aparecer comprometido en términos de una sociedad determinada, digamos. En realidad, ahí, digamos, ahí coinciden la visión de Cecilia, con ese enfoque de psicología social sobre y las discusiones sobre identidad que traía Alejo y que son mencionadas en todas las entrevistas cualitativas, donde, digamos, efectivamente ahí aparecen valores contrapuestos entre trabajador y empresario de sí mismo, y además una discusión sobre la identidad joven y la libertad y la autonomía, digamos. Digamos, hay una discusión ahí de valores que sería importante retomar, digamos. Y yo creo que, digamos, ahí hay una de las claves en relación con estas actividades. De todas maneras, hay una pregunta más general, y es que en general aquí hubo una empresa de delivery que se fue, digamos, ¿no? Es algo así como que la lógica de financiarización de estas empresas hace que solo puedan funcionar si toman todo el mercado, digamos. Si no lo toman, se van, digamos, ¿no? Hay una... no es exactamente un capitalismo de competencia esto, en realidad es un capitalismo de control. Y bueno, y esto que señalaba Julio, digamos, de captación de renta, digamos. Pues ¿qué serían los puntos a desarrollar en términos filosóficos? Y en relación con María, que tuvo la gentileza de utilizar nuestros viejos conceptos sobre control indirecto o gestión indirecta, digamos, del trabajo, efectivamente, esta es una gestión indirecta, de todas maneras, lo que más impacta es la desaparición del empleador. Esta es una discusión. Y esto es lo que genera los problemas vinculados con un enfoque centrado en el derecho del trabajo, digamos. En general se trata de probar que hay relación laboral. El tema es que si no hay empleador, ¿cómo diablos se articula esto? Son comentarios muy generales y muy al vuelo sobre temas que todavía están por resolverse. Sí, lo que me gustaría, Silvia, si tienen el sí, listado de... eso. No hay tanto preguntas, pero por ahí si alguno, nosotros les propusimos unas lecturas cruzadas, así que si alguno pudo hacerlas, porque obviamente perfecto. alguno no pudo, probablemente nadie se siente incómodo porque sabemos que todos estamos desbordados de actividades. Pero él o la que pudo, si quiere levantar la mano o decir quién, como para iniciar un diálogo con él. Esa es una excusa, esa lectura cruzada, como para iniciar algún diálogo más fundado, ¿no? Si alguno o alguna pudo hacerlo y quiere mencionar, vamos agendando como la palabra, tipo asamblea, ¿les parece? Ahí está, mira. Ahí, muy bien. Ahí ya varios, ¿vieron? Bueno, ¿les parece que empezamos? Ahí ya hay, Francisca ya tomó la delantera. Claro, Francisca tomó la delantera, sí, para no incomodar a quien no lo haya podido hacer, digamos. Quien pudo, aunque sea darle una lectura transversal, bien, Julio también. Bueno, dale, Francisca, Alejo también, buenísimo. Ahí los compañeros que nos asisten nos van a indicar, nos van a ir indicando el orden, así no hacemos lío. Bueno, funcionó, ¿vieron? Eso de pasar la cruzada.
Buenísimo. Bueno, ya me tocó el trabajo de Alejo que leí y nada, me pareció un trabajo muy lindo, muy ameno, centrado sobre el tema de las valoraciones del trabajo y las identidades que se establecen con el mismo, y tenía como puntos interesantes de contacto con el nuestro. Tengo algunas preguntas para hacerle, cosas que me quedaron como intriga. Bueno, él habla de que en Uruguay la gran mayoría son inmigrantes, es lo mismo que sucede en Argentina, y hay cubanos, acá no, esa sería la diferencia. Me quedó la duda de qué pasa con los locales, quiénes son los uruguayos, de dónde vienen, hacia dónde aspiran llegar. Ahí como que quedó el vacío de qué puede pasar para un trabajador local, qué puede significar esto para este tipo de trabajo para un trabajador local. Nosotros en Argentina vemos diferencias importantes entre los migrantes y los locales en términos de sus aspiraciones. También me llamó la atención cuando comentó que esto era un trabajo secundario para muchos, porque eso sería distinto al caso argentino. Entonces le quería consultar qué otra cosa hacen como empleo principal, si esto es secundario. El punto sobre el trabajo autónomo o dependiente me parece muy, muy interesante porque surgen las mismas cosas que hemos visto nosotros, estos resquemores, en torno a no querer cambiar de condición. Y en el caso argentino, nosotros lo que vemos en las entrevistas en profundidad es fundamentalmente el miedo en lo que tiene que ver con el tema ingresos. Y en este sentido lo que vemos es que el trabajo en relación de dependencia, si bien es altamente valorado por su estabilidad, por los derechos laborales, lo que opera como amenaza en realidad es un salario mínimo vital y móvil que está totalmente deprimido, y donde estarían ganando mucho más a expensas de una autoexplotación infernal. Entonces es una tensión muy compleja. Y me preguntaba si en Uruguay observó algo similar. Y la última cuestión que le quería consultar es esto del Sindicato Único de Repartidores de Trabajadores. Los trabajadores independientes se pueden afiliar, el sindicato los puede representar. Él habló de un desinterés de los trabajadores por el sindicato, de los independientes. Me preguntaba si tiene que ver con las restricciones legales en cuanto a la representación sindical de un sindicato en lo que hace a trabajadores independientes. Acá sabemos que hay organizaciones específicas de los trabajadores de reparto, pero que no son legalmente reconocidas, en tanto y en cuanto por el momento no es un trabajo en relación de dependencia. Y me preguntaba qué pasaba en Uruguay en este sentido. O sea, son más inquietudes, preguntas, en términos de pensar algo comparativo. Así que eso. Buenísimo, muchas gracias. A ver, acá nos indicaron, esperen que no quiero hacer lío, ¿a quién le toca? Acá nos pusieron, Julio estaría ahora. Bien. Después, Alejo, retomás cuando las preguntas, perdón, que hizo el comentario de Francisca cuando haces tu comentario. Julio, cuando usted diga. Sí, había empezado a hablar con el micrófono muteado, perdón. Entonces, repito las felicitaciones a los que presentaron. Me parece, bueno, muy interesante. Me habían solicitado hacer un comentario sobre el trabajo de María Darricades. Bueno, me pareció realmente muy bien y creo que coincido. Se trata de, digamos, el enfoque marxista es muy útil para estudiar este tema porque, digamos, está, por una parte, esa subordinación formal, digamos, y la subordinación real del trabajador al capital, aunque está desfigurado por el tema de que no se reconoce la relación salarial. Es decir, normalmente los trabajos de Marx se refieren más bien al trabajo asalariado, de modo que esto es un caso más bien diferente. Bueno, y después yo lo que diría es que a partir digamos, del enfoque, su enfoque también marxiano desde el proceso de trabajo, yo lo que noto es que cuando, pero no es el caso de María, ¿no? Pero estoy pensando en otros trabajos. Bueno, básicamente se pone tanto el acento en la explotación del trabajador desde el punto de vista de la extracción de plusvalor, ya sea plusvalor absoluto, plusvalor relativo, pero se descuida el impacto que tiene el proceso de trabajo sobre la salud. Bueno, no creo que ninguno mencionó, pero
la cantidad de repartidores muertos en accidentes de tránsito en la ciudad de Buenos Aires solamente es considerable, ya sea porque tienen que ir rápido para volver y poder hacer otro reparto y no hacen atención a los semáforos, o que la calzada es resbaladiza o lo que fuera. Bueno, es importante. Y también desde el punto de vista de la salud, pero no solamente la salud del cuerpo. Yo pienso que la salud implica las otras dimensiones del ser humano, sus dimensiones psíquicas y sus dimensiones mentales. Y eso provoca, además del dolor o los huesos quebrados, la sangre derramada, etcétera, está todo lo que implica sobre la subjetividad del trabajador, y es el tema del sufrimiento. Y bueno, nosotros, digamos, no he podido hacer mucho trabajo de campo como lo que hicieron ustedes, pero por los pocos con los cuales he podido conversar, bueno, es obvio que es un trabajo, digamos, que alterna momentos de gran intensidad y momentos de tiempo muerto, de ocio, pero siempre es un trabajo intermitente. Es decir, en el momento en que trabajan es muy intenso, y de alguna manera tienen que tener un control emocional muy fuerte sobre sí mismos, ya sea para cuando reciben el pedido para transportar, o cuando se contactan con el cliente, porque bueno, a veces cuando llegan tarde o la pizza está fría reciben alguna recriminación y no le pueden contestar de la misma manera al cliente. Desde el punto de vista de la autonomía, bueno, algunos dijeron que es algo que atrae a los trabajadores, pero la autonomía es reducida en el sentido de que el tiempo no es, ellos pueden decir qué día y en qué horario, pero quien les dice en qué momento tienen que trabajar es el algoritmo, básicamente, y el itinerario que tienen que hacer. Muchas veces es el algoritmo el que se lo fija, porque el margen de autonomía es reducido. Y, digamos, son desde el punto de vista de las relaciones de trabajo, bueno, hay a veces una competencia, puede haber una asociación, pero hay también competencia entre los repartidores, a quién le van a dar el reparto. Y, digamos, también hay a veces exigencias, conflictos éticos en el trabajo, digamos, porque hay veces en que, por lo menos algunos nos contaban, que tenían que llevar vidas a un domicilio en el cual la gente estaba borracho, y en otros casos que había gente drogada, y bueno, ellos se sentían entregándole alcohol a personas que estaban borrachos, y bueno, tenía un conflicto ético, pero no podía, renunciar a hacer eso. Bueno, y en cuanto a la estabilidad y a la seguridad en el empleo, bueno, obviamente no lo tienen, pero yo quisiera hacer remarcar que difícilmente va a haber repartidores que se van a jubilar como repartidores. Eso no van a encontrar trabajadores de más de 40 años haciendo reparto. Y hay una gran rotación de un año para otro, de modo que eso también dificulta la relación salarial en cuanto a la representación sindical, porque, bueno, básicamente es un trabajo que nadie piensa que va a ser el definitivo. De modo que eso conspira también contra la existencia de un sindicato de repartidores. De modo que esas son algunas sugerencias que surgieron de las presentaciones que me parecieron muy interesantes. Muchas gracias, Julio. Ahora venía, gracias por la lectura. Después, María, si le querés comentar. Ahora vamos con Alejo, que habías levantado la mano y a la vez tenías la interpelación de Francisca. Muchas gracias. Bien, sí, yo levanté la mano en realidad ya para responder a la pregunta que me ha hecho María en el chat. Sí leí el artículo de Lorena y de Francisca, la verdad que me pareció genial, muy exhaustivo, me dieron ganas de hacer lo mismo en Uruguay, aunque que no hay ese tipo de proyectos, pero me pareció verdaderamente interesante esto de poder poner el foco bien en esta tensión que hay entre lo que quieren los repartidores y el deber ser de cómo uno cree que debería regularse un trabajo, que creo que es también algo que me motivó mucho a mí en mi investigación. Entonces, la verdad que la felicito porque no tengo ninguna pregunta que hacerles, pero me encantó. Después,
María me había preguntado en el chat si esta diferencia en cómo se reconocen como trabajadores o más bien como autónomos los repartidores de pedido ya y Rappi podría tener que ver también con cómo se organiza el puesto de trabajo. Y la verdad es que sí, definitivamente. Creo que también el hecho de cómo se organiza el puesto de trabajo está relacionado a la posibilidad de que en Rappi algunos trabajen a tiempo parcial, mientras que en pedido ya esta posibilidad no está. En Rappi, cuando yo trabajé, que fue entre agosto y noviembre, diciembre del año pasado, uno tenía la total libertad de conectarse o desconectarse en cualquier momento. A partir de enero, creo que es de este año, esto cambió en cierta medida. Uno sigue pudiendo conectarse cuando quiera, pero instalaron un sistema de reserva de turnos que da prioridad a los repartidores que están agendados. Y yo, no habiendo hecho más trabajo de campo a lo largo de este año, siento que paso por los mismos lugares por los que yo pasaba a conversar con repartidores cuando trabajaba y ya no veo a nadie reunido. Creo que verdaderamente cambió la organización del trabajo en Rappi a partir de este cambio. Pero volviendo a la pregunta, sí, creo que en Rappi incide en que haya una diferencia en las poblaciones de los repartidores, el hecho de que es mucho más fácil ingresar a trabajar en Rappi, no hay capacitación. En pedido ya el año pasado en Uruguay había listas de espera de que algunos repartidores llamaban a los 6 meses para entrar y otros no podían entrar directamente, mientras que en Rappi era cuestión de días comenzar a trabajar. Está esta mayor libertad para conectarse y para desconectarse, y también los ingresos en Rappi son menores. Entonces, es verdaderamente, yo creo que Rappi funcionó, al menos durante el año pasado, cuando estaba la posibilidad de entrar a pedido ya como algo bloqueado, funcionó como una válvula de escape, digamos, la primera acción a la que apelaban muchas personas que caían en el desempleo. Después, pasando a las preguntas de Francisca, me preguntó en primer lugar qué pasa con los trabajadores locales. Bueno, la investigación que hice, obviamente no es exhaustiva de toda la población, ni mucho menos, ni hay en Uruguay datos amplios sobre las características demográficas de los repartidores de plataformas, pero yo en mi experiencia personal me encontré trabajando 4 meses verdaderamente con muy pocos repartidores uruguayos durante el trabajo. Creo que debo haber interactuado con capaz que 15, y seguro interactué con, no sé, más de 100 repartidores inmigrantes. Era un número muy chico. En las reuniones de repartidores así en la calle, creo que en una ocasión nomás me encontré con otros uruguayos. El número de uruguayos es muy bajo, de verdad. Es mucho mayor entre los empleados formales de pedido ya. Ahí la relación prácticamente se invierte. Hay algunos inmigrantes, pero son más que nada uruguayos. De los pocos que conversé, me encontré con esto que decía, sobre todo en Rappi, de personas que en la pandemia buscaban una fuente de ingresos, digamos, inmediata. Pero no tengo, la verdad, la información como para responder verdaderamente qué pasa, porque encontré muy pocos. Habría que hacer un estudio más enfocado solo en ellos o algo más amplio, más representativo. Después, sobre lo de qué otros trabajos hacen los repartidores de Rappi, aquí quería decir que obviamente hay repartidores de Rappi que trabajan a tiempo completo también, pero la particularidad que tienen es que, al menos en mi experiencia, todos los repartidores de Rappi que trabajaban exclusivamente en Rappi lo hacían simplemente porque no podían entrar a pedido ya. Cualquiera hubiera elegido trabajar en pedido ya si era a tiempo completo, porque los ingresos eran mayores y, bueno, por eso fundamentalmente, creo que trabajando en la misma cantidad de horas, yo diría que un repartidor de pedido ya gana un 70% más, o capaz que en ocasiones de doble. O sea, repartidores de Rappi que trabajaban 9, 10 horas por día, 6 días a la semana, tal vez ganaban 30.000 pesos uruguayos, que son algo así como $700, y los de pedido ya, un repartidor de los primeros niveles del ranking que trabajara esa misma cantidad de horas podía ganar el doble verdaderamente. Eso hay que restarle alrededor de un 15-20% de gastos fijos de una empresa, pero la diferencia era muy grande. Los que yo conocí que tenían otros trabajos, en general, por ejemplo, se dedicaban a tareas de mantenimiento, trabajo en talleres mecánicos, muchos eran guardias de seguridad, que al tener ese trabajo en la noche, digamos, les permitía compatibilizar con el trabajo de reparto también. En el caso de algunas mujeres se dedicaban al servicio doméstico, y también había muchos que trabajaban en pedido ya, pero cuando se quedaban sin turnos en pedido ya, complementaban con Rappi. Tu tercera pregunta se me escapó porque me quedé pensando en lo otro, así que si podés repetirme cuando termine y ya te voy a... Dale, que se dé el intercambio, que repita sí, y luego, dale, Francisca y Alejo. No te escucho. Perdón. Disculpen que estaba muteada. No, simplemente me preguntaba si esta indiferencia hacia el sindicato por parte de los trabajadores autónomos tiene que ver
con lo que pasa acá, por ejemplo, que el sindicato de repartidores no puede representar legalmente a repartidores que no están en relación de dependencia. Y sí hay organizaciones como hay acá de trabajadores independientes que aún no siendo reconocidas son las que motorizan por ahí las protestas. Acá el sindicato sí está representando a los repartidores autónomos, aunque son pocos los que están afiliados al sindicato, no es porque el sindicato no lo haga, les cobran una cuota muy baja mensualmente y los representa. El sindicato ha intermediado entre repartidores autónomos y las plataformas para resolverles problemas puntuales de suspensiones o de devoluciones de dinero y lo ha hecho con éxito. Solo los motivos por los que no se acercan, digamos, hasta donde yo pude identificarlos, tienen más que ver con que muchos tienen interés de partir rápido del país, para muchos es un trabajo transitorio, incluso para los que se piensan quedar en el país. Entre los cubanos y venezolanos es normal que tengan poca confianza en los sindicatos, como se dijeron en algunas otras de las ponencias, aunque en algunos casos sí encontré, por ejemplo, repartidores inmigrantes que habían cambiado su opinión sobre los sindicatos al dialogar con otros uruguayos sindicalizados y se habían sindicalizado, y otros, por ejemplo, consideran que no tienen nada que reclamar por la forma misma en que se regula el trabajo. Es como que están, la regulación misma que los entiende como trabajadores independientes los lleva a considerar que no tienen derechos a que reclamar, y por ejemplo en el caso de Rappi pasa que Rappi no tiene representación en Uruguay, no tiene ni una oficina, entonces muchos creen que no tiene sentido porque no hay con quién hablar, y eso es cierto. El sindicato no ha entablado de diálogo con Rappi porque no tiene personas físicas a las que ir a hablar en Uruguay. Y cierro por acá, si dejo. Muchas gracias. Gracias por las preguntas. Muchas gracias. Sí, recordar que el modelo sindical uruguayo es distinto, digamos, para los más jóvenes, no por supuesto para los expertos, digamos, porque bueno, eso acá tiene otro tipo de debates. Bien, entonces teníamos a Cecilia ahora, ¿verdad? Luego María y luego Joaquín. A mí me había tocado como leer o compartir el texto de Julio. Y nada, me sumo un poco a a su intervención en este rato. Bueno, obviamente que primero que me parece súper interesante y súper riguroso el tema de, como lo hizo Julio, tomar el concepto de proceso de trabajo para analizar de manera sistemática las condiciones del trabajo de plataformas. Sigue siendo un concepto que realmente ayuda como a ordenar esa lectura. Y por otro lado, poner en valor algo que, bueno, nos toca de cerca porque finalmente es el punto donde siempre nos encontramos, que es la relación entre salud y trabajo, que es el punto que también sobre el cual comentó recién. Ahí hay un punto que a mí me parece interesante y a la vez como complejo, por lo menos a la luz de las experiencias de las entrevistas que hemos realizado hasta ahora, que como también dice Alejo, no son para nada exhaustivas y son cualitativas y siempre requieren nuevas vueltas. Pero de algún modo, tal vez por las características del grupo poblacional, que son jóvenes, la vivencia del derecho a la salud es una vivencia casi inexistente. Es decir, no está problematizada en el punto de, sí, como plantea Julio, el miedo al accidente, el miedo al robo y a la inseguridad y al peligro de su propia vida en esos contextos. Pero, por ejemplo, el tema de la exigencia física, de la vivencia de inestabilidad en el trabajo y de las consecuencias de esa inestabilidad no aparecen tan presentes, y para quienes de algún modo creemos que el malestar, el sufrimiento es una puerta de entrada, no la única, pero sí importante, a la transformación o a la demanda de transformación del trabajo, bueno, nos hace pregunta esto respecto de, uno mira ese trabajo, ese proceso de trabajo desde los esquemas categoriales y teóricos que tiene y que sabe que siguen siendo útiles para pensar esos efectos, esos impactos, y se encuentra con que no necesariamente son los mismos que estos jóvenes identifican. Claro. Digo, para poner un ejemplo, no, lo que nosotros vemos como exigencia física extrema, de pedalear durante horas, algunos lo toman como un estímulo, un incentivo a bueno, lograr siempre una marca mayor o mejor, y casi como un juego que uno podría leer en la lógica de las defensas colectivas de trabajo, ¿no? Entonces, nada, esto, contar con Julio y comentar con Julio cómo ve también esto de la percepción de la salud y de los problemas del impacto en la salud
de estos trabajadores, ¿no? Bien, muchas gracias, Cecilia. Luego, si Julio quiere hacer como un replique, ahora cerramos un poquito a los que estaban anotados. Ahora vendría María, ¿verdad? Sí, acá estoy. Bueno, a mí me tocó leer la ponencia de Cecilia, Joaquín, Daniela y Natalia sobre las valoraciones de trabajadores. Bueno, me pareció súper interesante tomar esto, lo subjetivo, como una dimensión súper importante. Esta pregunta sobre qué opinan ellos sobre la autonomía, la libertad, la autorregulación, por qué eligen este trabajo. Y además de que es una dimensión súper importante, también me parece como central para pensar, para después regular, digamos, esta posibilidad de desconectarse o esa limitada autonomía como algo a tener en cuenta, obviamente, cuando se piense en la regulación. Y también me pareció interesante esto de la observación en redes sociales y esto que plantean a lo último de como una desidealización de este tipo de trabajos. Y después, en relación a lo que decía Julio, sobre las consecuencias en la salud, tanto física como psicosocial, sí, en las preguntas que hicimos sobre demandas, se vio, o las preguntas sobre qué cosas cambiarían o cómo terminaba la jornada laboral, todos, bueno, más los que andan en bici, pero todos plantean obviamente que terminan súper cansados físicamente, pero también lo que vimos es como, y fundamentalmente en La Plata, es como este miedo a la inseguridad. La inseguridad surge como una de las demandas más, como una de las más importantes en La Plata, fundamentalmente. Y eso también generando mucho sufrimiento que dicen esto, que no saben si van a volver, etc. Y también en relación con esta, con la posibilidad de rechazar pedidos que les afectan el ranking, bueno, como esa tensión. Pero también algunos plantean que terminan contentos cuando les va bien, cuando en términos de ingresos tienen, digamos, un buen desempeño y tienen muchos ingresos. Y el tema de las mujeres y el miedo como que se refuerza más que nada, como creo que decía Francisca, más que nada la noche, que en realidad es cuando mayor cantidad de pedidos hay, más en La Plata, que la demanda no es tan constante como en Capital. Y nada, esto como generando también una brecha entre trabajadores y trabajadoras, como la OIT, en el estudio de la OIT se planteaba. Nada de eso. María, y además habías planteado una pregunta en el chat, ¿querés retomarla? Porque así ya que hablaste vos, y después, ¿te parece, Joaquín, que así ya que habló María, que retome su pregunta y luego Joaquín? Sí, la pregunta era un poco para Alejo, que ya la contestó, pero bueno, puede ser también para todos. Era como esto de los trabajadores, cuándo se sienten trabajadores de esta empresa, y la diferencia entre Rappi y Pedido Ya, que tienen como formas diferentes de organización, que no existe en Rappi esto de la preselección de horarios y este tipo de cuestiones. Ni siquiera nosotros los pocos entrevistados de Rappi que tuvimos, ni siquiera facturan como los de Pedido Ya, por ejemplo. Tienen como otra dinámica, tanto en la gestión de los ingresos y eso, como también en esto de la selección de horarios. Y nada, como pensar cómo esto afectaba en cómo ellos se reconocen como trabajadores de estas empresas o no. Y después también, para acotar, nos pasó también de entrevistar trabajadores de Pedido Ya, pero que son trabajadores asalariados. Y también como que la subjetividad ahí cambia muchísimo, obviamente. Bien, ¿alguien quiere contestar o comentar lo que preguntó María? Sí, había una pregunta de Mariana Saba sobre si alguna de estas empresas tenía departamento de gestión de recursos humanos o algo por el estilo.
Bueno, aquí la gran diferencia entre Pedidos Ya y Rappi es que una se plantea como una empresa que contrata personal asalariado, digamos. Y la otra está absolutamente volcado a ese término que alguien trajo al principio, que lo había mencionado Paula Valmedina sobre casualización. Es un término que se utilizaba mucho en los 90 en Inglaterra, para ese encuentro casual de trabajadores, esos que aparecen en las películas de Ken Loach, ¿no? ese tipo de casualización. En Rappi, digamos, obviamente no hay para nada departamento de recursos humanos. Se me ocurre que en Pedidos Ya sí debe haberlo, pensando en la pregunta de Mariana Saba, ¿no? ¿Alguien tiene alguna referencia de ese tema como para comentar o a lo que había dicho María y retomen como les parezca nomás? Luego vamos con Joaquín, queda pendiente ahí. Yo sé que en Uruguay al menos los empleados de Pedido Ya, los empleados formales, me comentaron que antes de la pandemia, cuando tenían algún problema, podían ir a la oficina y hablarlo con la gente de recursos humanos y resolverlo, pero que desde que empezó la pandemia ya no tienen esta posibilidad de cara a cara. Pero más allá de su caso particular, significa que sí hay un departamento de recursos humanos ahí, pero no creo que los repartidores autónomos puedan acceder con esa facilidad, ni tampoco con dificultad, no creo que puedan acceder. Bien. Si nadie tiene nada más para responder o intercambiar, ahí dale María y después le damos a Joaquín que está ahí hace ratito. Nosotros en las entrevistas lo que fue saliendo en relación a esto fue que acá en La Plata, Globo, antes de irse, sí tenía una oficina. Estaba como bastante, digamos, visible esa oficina. Iban, ahí es donde hacían las capacitaciones. Después cuando Globo es absorbida por esta otra empresa alemana y se va, bueno, ahí obviamente deja de estar presente, pero quienes pasan de Globo a Pedido Ya, los organizan en un grupo de WhatsApp, digamos, y aparece ahí como en esa transición la figura de como unos coordinadores de Pedido Ya. No oficinas, pero sí esta figura de los coordinadores. Esto en La Plata. Y los de Capital, bueno, en su momento cuando fue esta como ola de despidos de que despidieron un montón, ahí estaban como que la oficina estaba identificada, pero después no, como que ahora ya no saben dónde se encuentran esas oficinas. Eso un poco, no sé. Bien, gracias María. Joaquín, que te dejamos ahí esperando. Bueno, ahí si se les ocurre algo, ya Héctor, vamos haciendo un cierre, si les ocurre algo, recuerden ahí para preguntar, comentar. Joaquín. Buenas, muy buena toda la mesa, todas las ponencias, muy interesante. No, solo quería marcar que con el campo que hicimos, con Cecilia, con el equipo, no, lo que salió en las entrevistas con los riders, con los repartidores, sumado a todos los riesgos y toda la desprotección social y precarización, que es cierto. De hecho, bueno, y las tensiones frente a la sindicalización y al reconocimiento de ellos como trabajadores, que es una lucha que están dando en muchos casos, también marcar para entender un poco el fenómeno, porque para miles de jóvenes sigue siendo muy atractiva esta propuesta laboral, es esta cuestión práctica que tiene, ¿no? de que pueden entrar y salir de la app y de ese trabajo en un mes, en unas semanas, pueden manejar sus propios tiempos. Y para muchos que no tienen muchos estudios formales y no tienen muchas más opciones laborales, es una mejor opción que trabajar 12 horas u 8 horas en un depósito, en un supermercado de depositores, donde las condiciones laborales son similares o son peores también, ¿no? Por ahí ganan igual en muchos casos, no siempre, y por ahí más en los primeros meses, cuando la app hay como más estímulo, y con los meses como lo que los van bajando en el ranking, hay algo extraño y opaco para seguir investigando.
pero al menos en los primeros meses, en los 4-6 meses, ganan bastante más en 4 horas de trabajo diario en el prime time de 8 a 12 p.m., que por ahí trabajando 8 horas de cadetes o en un kiosco, o donde puedan conseguir algún trabajo, que no hay mucho, al menos como sabemos en Argentina también, que está en crisis y con pocas opciones el mercado laboral. Quería marcar eso. Buenísimo, sí, y no tenemos mucho tiempo, pero eso, y además está Juli Longo que quiere comentar o preguntar algo. Sí, nada más como dejar el título para seguir pensando eso que vos decís, ¿no? Esa idea de que muchos, bueno, todos los estudios que ustedes están haciendo y otros colegas y compañeros ya muestran, digamos, más allá de la demanda y del reclamo y todo lo que sabemos, que la flexibilidad no necesariamente es vista como algo malo por los trabajadores, digamos, y esto me parece que hay que ponerlo claramente sobre la mesa, digamos, ¿no? O sea, eso aparece como tema. Juli. Sí, súper cortito y también como línea para seguir en el próximo bloque. No, pensaba 2 cosas. Una, esta que plantea Joaquín, que para mí es fundamental, de pensar las trayectorias laborales y también los trabajos posibles. Eso, me parece que es una clave súper central para pensar eso. Tanto las demandas como también el reconocimiento y la valorización de algunos elementos del trabajo que quizás parezca extraño. Y después otro elemento por el intercambio que hubo entre Alejo y María, que me parece súper interesante, eso de pensar cómo la organización del trabajo condiciona la identificación o no como trabajadores de quienes trabajan en envíos. Y lo que pensaba era si no se puede problematizar, o sea, si en esas respuestas que encontramos en esos trabajadores y esas trabajadoras, si la empresa los reconoce como trabajadores, se reconocen como trabajadores, y cuando se reconocen más como independientes, o se plantean más como colaboradores, bueno, ellos también incorporan rápidamente esos elementos en su subjetividad, y pensaba en esto, en la importancia del otro, y a quién ellos les están hablando. O sea, si no hay algo también muy importante de quienes no son reconocidos como trabajadores, de encontrar algo bueno dentro de su trabajo y mostrárselo a ustedes como investigadores e investigadoras que están mirando estos temas, si no hay algo de esa relación que también están ellos tratando de mostrar algo positivo de su trabajo, y si no tiene que ver con esa relación que se establece en el trabajo de campo y cómo lo podemos interpretar. Complicado, o sea, lo dejas así nomás y te vas, digamos. No, me parece que muchas veces cuando entrevistamos a trabajadores y trabajadoras precarias aparece esta idea de intentar valorar algo de su trabajo y mostrar que lo que hacen cotidianamente tiene algo que es bueno, importante, significativo para ellos y ellas. Eso, sí, no lo tengo resuelto, es algo que me apareció a mí también en mi trabajo de campo y nada, me parece que estaría bueno discutirlo por ahí en el próximo bloque. Buenísimo. Héctor, ¿te parece que cerramos y venimos el 15? Sí, yo creo que sí. Les agradecimos a todos. La verdad que fue, bueno, aprendí montones de cosas. Me voy muy contento. Y supongo que varios de estos temas vamos a retomarlos en el grupo siguiente, ¿no? Que va dentro de 15 minutos. Bueno, entonces nos vemos, son para ponernos de acuerdo, y 20, ¿les parece? Entre y 20 nos vamos conectando, así descomprimimos un poquito. Bueno, muchas gracias a todas y a todos, y seguimos. Gracias, Héctor, gracias a los que colaboraron en la asistencia. Chao, chao. Saludos. Gracias. Chau, chau.